No odiamos lo suficiente a los periodistas porque son mentidores, calumniadores y son delincuentes, financiados por otros países. Partamos de la base que apenas sos un periodista. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Justicia Política. Suena los balazos de goma, están pegando para acá, Voy a sacar fotos por todos lados. Estamos acá para pedir la renuncia de Patricia Bullrich, basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa. Buenas tardes, buenas noches, esto es Ahí Digamos Todo, un noticiero sindical para las y los trabajadores de toda la Vía Láctea. Estamos acá con nombre y colegio. Ay, caramba, el colegio lo olvidé. Randy Señaro, pero tengo un problema con los auriculares, ahí está. Ok, y por otro lado, nombre y colegio. Alfonso de Villalobos. ¿Y de qué colegio? Egresado del colegio, el colegio soy yo. Y me toca, si me lo preguntás vos, ¿de qué? De Hurlingham. Ana Laura Tornaquindici y fui a la media número 2 de Bella Vista, no fui a Hurlingham. Le decían el mercadito, así que nada que ver con el colegio. Mirá, vos fuiste al colegio, yo fui al mercadito. Seguro que están de Yo paro. fui a Quiñones, ahora que ya me acordé. Quiñones. Quiñones González de Lima, Perú, claro. Ok, bueno. Les pregunto por Seguro que están de paro todos esos nombre, colegios. colegio, exactamente, porque, bueno, uno de los temas de la semana es, sin dudas, el paro docente, el parazo docente que se hizo en todo el país. Así que, bueno, no sé si ustedes se acuerdan de algún paro, alguna situación en su colegio, tomas. Sí, había paros. Yo estuve en el medio de la Reforma Federal de Educación. Creo que mi primera marcha que fui ya de adolescente, por mis propios medios, fue alguna marcha educativa. Claro, yo también, la ley de educación superior. Ocupamos Claro. el colegio, ocupamos las primeras marchas masivas. Ahí empezó mi vida de activista. Bueno, y de estaba- hecho, recuperamos el centro de estudiantes, ahí en mano de la Franja Morada, en el frente de lucha estudiantil liderado por Andrés Riesnik. Mira. Ganamos el centro de la Franja Morada. Bueno, nada, recordar un poquito las luchas porque esta semana se realizó un paro de CETERA de 24 horas y es un paro de alguna manera que ya veníamos hablando en los otros programas, donde hay conflictos docentes en todo el país. En todos los lugares hay movilizaciones, paros, reclamos y la última vez que CETERA convocó a un paro fue el 2 de marzo. Estamos hablando de paros, o sea, de un gobierno que viene a achurar la educación pública, a atacar con todos los docentes a la escuela pública y una conducción que no está a la altura, porque si ayer fue un paro, o sea, si el día lunes fue un paro tan importante y de todas las provincias donde hubo un alto acatamiento, quiere decir que, bueno, estos paros aislados no están a la altura de poder dar una salida a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación. Esto, bueno, como dijimos, fue en todo el país, pero bueno, tuvo su centro el día lunes hubo una movilización al Ministerio de Economía que estamos viendo ahí. Muy grande, ¿no? Llamó la atención. Muy grande. En la provincia de Buenos Aires un acatamiento también muy grande. Y bueno, en el medio de todo eso hubo una apretada por parte del gobierno, primero del Ministerio de Capital Humano, después a cargo de Petovelo, donde sacó un comunicado. Nosotros estuvimos hablando acá de la reforma laboral, de lo que es esta ley 27.802, que en su artículo 101 plantea los servicios esenciales, y uno es en la educación. Y por lo tanto, bueno, ahí plantea, justamente lo vemos, que tiene que cumplir con el 75% de la presencialidad. Bueno, lo que se vio en la movilización del día lunes de la marcha fue que, bueno, obviamente por los gremios los gremios y por los trabajadores fue cumplido igual, pero bueno, hubo amenazas durante todo el fin de semana, hubo amenazas incluso el lunes del secretario de Trabajo, donde no solamente denunció sanciones a los sindicatos económicos, multas, sino que también planteó la posibilidad de sacarles la personería gremial. Así que bueno, el ataque del gobierno y toda la campaña que además habíamos visto, la esencialidad la decretó en casi todos los trabajos. Sí, si no tiene la otra forma que es de importancia trascendental.
y que son prácticamente todos los No, el sectores resto. económicos, todo el Son resto el que son el resto. 50%. Bueno, la marcha, digamos, tanto el paro como la marcha fue muy contundente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, los UTEBAs multicolores, los UTEBAs opositores, convocaron a un paro de 24 horas. Ellos venían de una jornada de lucha antes de las vacaciones de invierno, el 14 y el 15, con paro y movilizaciones, y habían planteado en esa asamblea que se hizo, que habíamos comentado el programa pasado, en lo inicio. Y por lo tanto, un paro de 48 horas, o sea, un día más que el paro convocado por CETERA. Y muchas provincias también se sumaron al paro de 48 horas. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, ADEMIS, el gremio ADEMIS, convocó a un paro de 72 horas, porque convocó al paro el lunes, donde también marchó al Ministerio de Economía, después el día martes a jefatura de gabinete, ahí en el barrio de Parque Patricios, y el otro día, el jueves, para poder participar de la marcha, Claro. por la venta de tierras, lo que vamos a comentar ahora breve. ¿Cuál es la situación? Ya habíamos comentado un poquito. La mayoría, digamos, de los docentes en todo el país están reclamando aumento salarial, que se convoque a la paritaria nacional docente, que se reintegre el FONID. Y por otro lado, bueno, todas las denuncias que están hablando de las escuelas, de la violencia que hay, del vaciamiento, de la falta de cargos, del cierre de las escuelas especiales. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, además se agrava porque entre gallos y medianoche, el Macri, Jorge, se le ocurrió esto que estuvimos hablando antes, que fue modificar el estatuto docente. Por decreto, o sea, sin tiene que pasar por la legislatura, todo lo hizo por decreto, y por lo tanto eso agrava la situación en la ciudad de Buenos Aires, que también por eso está en asambleas, en un plan de lucha constante, porque bueno, es un avasallamiento a las licencias, quiere achicar las licencias por estudio, lo que tiene que ver con los días personales, hacerlos por cargo y no por escuela. También que, por ejemplo, para tener cargos de conducción tengas que tener un título de gestión educativa, que esos son como postítulos, posgrados que tenés que estudiar, generalmente son privados y no ya por puntaje. Bueno, toda una situación muy complicada en lo que es el estatuto, así que bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay un plan concreto muy importante, pero bueno, también vamos a ver un poquito qué pasó en el resto de las provincias. Sí, antes una cosa, a mí me parece que más allá de las reivindicaciones, que son evidentemente lo que hay por detrás de la fortaleza de este paro, me parece que se ha transformado en un tema político de primer orden por la apretada del gobierno. Total. Y es un tema que está abierto, porque todavía no sabemos. Yo los datos que tengo en este paro, no me tocó parar, o sea, estoy de vacaciones, los gremios universitarios están discutiendo parar y adherirse a medida que empiecen las clases. Me tocó como papi. Tengo 2 hijas, Julia y Nina, les mando un saludo a las 2. Yo también. Me informaron el domingo que Julia, cosa que nunca había sucedido, pararían las maestras, maestras jardineras, lunes y martes. De inicial. Eso es de inicial, del jardín, que está en el mismo edificio, pero es otro organismo. Y el domingo informan también que séptimo A, junto con una enorme mayoría de grados de la primaria de al lado, también pararía el lunes. Vino la apretada después. Yo dije, bueno, vamos a ver si cambia el escenario, si pasa alguna cosa, si los sindicatos se tiran para atrás o pasa algo. Y en cambio de que pase eso, informan que séptimo A para el martes también. Claro. Es decir, vino en cuotas el paro, pero el segundo paro, el del martes, sí, vino después de la apretada. Es que hay mucha bronca en la ciudad de Buenos Aires con la reforma laboral de Buenos Aires Aprende. Está muy difícil para conseguir trabajo, para conseguir cargos, porque han cerrado escuelas. Hay una situación, digamos, de edilicia, pero digamos, en todo sentido, de un vaciamiento muy importante, y por eso la bronca se hizo sentir en las escuelas y el paro fue contundente. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno, ¿no? Porque el gobierno puede decir, bueno, pueden pasar varias cosas. El gobierno puede decir, no, nosotros detectamos que hubo un acatamiento del 20%, sí, y esquivarle el bulto y decir una cosa, me hago el tirar boludo, tirar una cifra por debajo, mentirosa y para zafar, es lo que han hecho o puede en Jujuy, ir de punta. En Jujuy el gobierno dijo que solamente paró el 12% de los docentes, en promedio, con diferencias, por ejemplo, en el nivel inicial llegaba al 22%, y en otros niveles, en secundario, llegaba al 5%. Bueno, pero eso es un análisis que informó el gobierno de Jujuy,
Que ahora vamos a profundizar eso, pero una cosita que quería agregarte, Ana, también está el tema del proyecto de ley educativo que reforma la educación por completo y que permite esa supuesta libertad educativa que significa que podés educar a tu hijo en tu casa, que podés educarlo a través de plataformas, a distancia. Textos y pedagogía no local. No convencional, no con títulos oficiales. Bueno, eso también está en juego y fue uno de los argumentos. Eso lo están queriendo aplicar las universidades nacionales también. Ok. Tomar como hora de cursada, las horas de estudio. Es decir, achican las carreras, pero formalmente no la achican porque vos tuviste 3 horas estudiando en tu casa, forma parte. Están avanzando con eso también. El paro fue masivo en lugares como Córdoba, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Chubut, hablando con compañeros y compañeras docentes de esas provincias, viendo incluso lo que informaron los medios de comunicación, que en algunas provincias trataron de tapar, en la magnitud del paro, fue muy, muy fuerte. Nosotros tenemos, en todos los casos, son los argumentos que vos dabas, Ana, el tema salarial, la destrucción de la educación pública, que a nivel nacional la vemos de esa manera, en la provincia sucede también. Y para hablarnos de lo que fue Córdoba, tenemos ahí un testimonio de Franco Boskowski, que es el secretario general de la seccional capital del sindicato de los docentes cordobeses, el UEPC. La UEPC. La UEPC. Así que bueno, vamos con Franco. Escuchamos. Estamos movilizando en Córdoba en esta jornada de paro nacional docente importantísimo. El acatamiento en la provincia de Córdoba, arriba del 85% de acatamiento contra las agresiones, el ataque a la lucha docente de parte de todo el gobierno nacional y de todos los gobiernos. Movilizamos además en Córdoba. La burocracia se fue, le regaló la calle al gobernador y nosotros estamos movilizando aquí, planteando que el ajuste viene de parte del gobierno nacional, del gobierno provincial, defendiendo el salario, las jubilaciones, defendiendo la escuela pública y defendiendo el Frente Único con estatales, porque vamos a confluir con los sectores antiburocráticos y judiciales que hoy están en lucha en la provincia. Con el desarrollo de la lucha vamos a ganar los trabajadores. Interesante el planteo de Franco en el sentido de la unidad de lucha con los trabajadores estatales de Córdoba, que también están de punta por el problema salarial. Yo lo he mencionado lo de Jujuy, y ahí tenemos el testimonio de Sebastián Copelo, que es docente primario en Jujuy y a su vez es concejal en San Salvador por el FITU. Que también va a plantear el problema de la particularidad que hay en Jujuy, que es que el sindicato más importante de Jujuy, ADEP, de docentes de Jujuy, está intervenido para evitar justamente la movilización. Pero sin embargo, antes Jujuy empezaron las clases el 27 de julio. Y apenas iniciaron las clases hubo un paro de 72 horas, lo cual habla de la fuerza que tiene el movimiento docente jujeño. Veámoslo a Sebastián Copelo contándonos lo que pasa en Jujuy. Bueno, la lucha docente en Jujuy se volvió a encender como no se veía en los últimos tiempos. En la vuelta de las vacaciones de invierno de la semana pasada hubo un paro de 72 horas convocado por el CEDEMS, que es el Sindicato de Media y Superior, pero también convocado por las bases de ADEP, que al tener usurpado el sindicato con una junta provisoria trucha respaldada por el gobierno, mediante asambleas también votó un paro de 72 horas que fue muy contundente y hubo movilizaciones que no se veían hace muchos años, y sobre todo de inicial y primaria, que justamente sostenido por el activismo, porque no tiene el sindicato en este momento por este fraude que se hizo en 2024 y la usurpación del gobierno. Entonces fue un golpe muy fuerte al gobierno que solo intentó amenazar y deslegitimar, desconocer el paro de inicial y primaria, y salió a amenazar con descuentos y también con las injustificadas en las escuelas. Y ahora ayer volvimos con un gran paro nacional docente, que nuevamente hubo una marcha muy grande. Por lo tanto, el conflicto docente está más abierto que nunca, contra un 4% miserable, que no es por paritaria, sino que lo impone el gobierno por decreto en las vacaciones de invierno, y que lleva el salario docente apenas a 900, un poco más de 900.000 en agosto, el salario inicial por un cargo. Y esto sumado a enormes tarifazos y toda la situación económica brutal que estamos viviendo. Así que bueno, el conflicto continúa. Ahora también hay medidas de fuerza de ADEP, de inicial y primaria y modalidades, y se vienen las elecciones de CETERA, que eso es un punto central, porque ganarle a CETERA significaría un refuerzo
para la lucha por recuperar a la ADEP, que es el sindicato docente más grande de la provincia, y que si logramos recuperarlo y en unidad con el CEDENS puede haber una potencialidad docente muy grande en Jujuy, como en 2023, para quebrar definitivamente el ajuste salarial de SADIR y tener otra perspectiva para la docencia en Jujuy. Bien, CEDENS es el sindicato, aclaro, de secundarios. Sí, de una cosita que dijo Sebastián es que hay elecciones en Cetera. Claro. Todo esto que estamos hablando justamente, Cetera convoca un paro, no lo tenía convocado hace mucho tiempo, en función de que también en que todas las provincias estaban planteando en asambleas en un inicio. Entonces, le imponen a la Cetera, que está, digamos, hoy dirigida por Sonia Leso y Baradel, que es el adjunto, que convocan un paro aislado, como decíamos al principio. El 2 de septiembre va a haber elecciones en Cetera, donde, bueno, justamente las diferentes listas opositoras, integradas en general por la Multicolor, bueno, presentan una lista que va a estar encabezada por César Alegre, que es de ADOSAC, por Laura Ortiz, que es de UNTER, y por Romina del Pla, también, que es secretaria gremial. Así que, bueno, convocamos también a participar ahí, porque es importante dar una dirección a unificar todos los conflictos que hay en la docencia. Es interesante lo de que cuenta Sebas de lo de ADEP. ADEP, ustedes saben que fue una elección que ganó la oposición, sí, y que hubo una intervención judicial y está intervenido el sindicato. Ganó después de los grandes procesos de lucha de Jujuy de hace 2-3 años atrás. 2022-23, sí. Sí. Y sin embargo, lo interesante es que está protagonizando paros desde abajo. Es decir, la idea de que interviene un sindicato tratando de tapar el sol con la mano, al revés, es un acicate para profundizar. Y después Nobleza Obliga, hay que hablar también de los docentes universitarios. Que, bueno, están de vacaciones, dijo. Bueno, algunos están de vacaciones, otros no están de vacaciones, depende, los calendarios son distintos. Pero en la UBA, que en general está de vacaciones, igual de vacaciones también hubo paro. Porque el 3 de agosto, o sea, lunes, cuando fue paro nacional de todos los niveles educativos, y la GDUBA movilizó junto con el resto de los gremios docentes, los sindicatos docentes, al Ministerio de Economía, reclamando que se cumpla con la ley, que se cumpla con el fallo, ya ahora fallo de la Corte, que rechazó la cautelar, de que completen el aumento que corresponde del 28,5 según indica la Ley de Financiamiento Universitario. Así que también la docencia de todos los niveles está en lucha, y entendemos que se irá profundizando. Bueno, también, además de Jujuy y Córdoba, hubo en todo el país paro de 48 horas en Río Negro, en Neuquén, en Jujuy, que comentábamos recién, en La Rioja, en Entre Ríos hubo paros de 24 horas. En Entre Ríos están también les están queriendo meter mano en la caja jubilatoria con una reforma. Votaron la semana pasada una reforma previsional que es meterle la mano. Eso podemos por ahí tratarlo en otro programa más a fondo, porque es un cambio que muchas provincias ya lo tienen también en carpeta. Claro. Que es meter mano en la caja jubilatoria y reducir los beneficios jubilatorios de los trabajadores estatales. En nombre de las supuestas jubilaciones de privilegio, dicen que son jubilaciones de privilegio, pero en realidad son cajas provinciales de aporte de los propios docentes, que han hecho. Lo mismo pasa con docentes universitarios. Y que generalmente el aporte es mucho mayor que el aporte habitual que hace un trabajador. Sí, obviamente, de eso se trata, una caja especial. Los docentes universitarios también tienen una caja especial con la cual se financia la jubilación del 82% que se conquistó en el 2004. O sea, nuevamente 2005. Trabajadores soportando el peso del Estado y a cambio de la quita de impuestos a los sectores patronales. Bueno, así que arrancamos la semana con paro y movilización docente, pero la semana sigue, ¿no? Movida, fuerte, potente. Antes de seguir con el siguiente tema, la suscripción, la campanita, que es fácil, hay que suscribirse, poner la campanita para que ahora es el momento, es el momento para ver toda la programación cada vez más frondosa de Prensa Obrera. Se suman nuevos programas, los hemos mencionado la vez pasada, Estación Piquetera, Hagamos Olas, Historia de otra clase. Historia de otra clase. Subió un video de Malvinas, que lo invitamos a ver, muy, muy bueno. Bueno, toda la programación que conlleva un esfuerzo. La campanita sirve para que se enteren y vean ese esfuerzo, lo disfruten y lo hagan uso de él, pero hay que, todo tiene un costo. Acá hay un enorme equipo de producción trabajando, y para eso necesitamos que se suscriban a Prensa Obrera, que aporten a la campaña financiera, y de paso agradecemos a todo el equipo de producción acá, Nacho, Iván, Tami, Flor, Tommy, bueno, todos los que están por ahí, está el QR para que también ahora puedan escanear con su teléfono y suscribirse muy rápidamente. Perfecto. Así que los invitamos ahora y continuamos.
Bueno, ¿con qué vamos ahora? Y estábamos hablando que viene una semana que arrancó movida y va a ser cada vez más movida, porque tenemos el jueves una gran movilización. Una enorme movilización que está preparada, está prevista una gran movilización para el jueves. La cantidad de sectores que están convocando se ha ampliado un montón. Desde la convocatoria inicial que hicieron las CTAs y una cantidad de organizaciones en una reunión en la CTA autónoma, a esta parte ya la CGT incluso por estos días salió a confirmar que va a marchar. Adhiere, se suma de nuevo. Se suman dentro de este plan de lucha que, bueno, ahora vamos a charlar más en extenso de en qué consiste este plan de lucha, entre comillas, de la CGT. Y amenaza con ser una enorme movilización. Estamos viendo imágenes de Tiempo Argentino, gracias a Tiempo, a la cooperativa de trabajadores de prensa de Tiempo Argentino, que ha hecho estas imágenes en anteriores movilizaciones de la CGT, pero esto sirve como para graficar qué es lo que se espera para este próximo jueves 6. Mientras esto sucede, hay una serie de negociaciones y ustedes habrán visto que a lo largo van pasando los días o se va acercando la fecha y el gobierno empieza a modificar lo que sería su posición respecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ese es el nombre del proyecto de ley, cuyo aspecto más importante es el de la extranjerización de las tierras, pero también tiene otros que ahora vamos a verlos. En relación con esto, lo último que está circulando es que estaría dispuesto a aceptar un límite en esa extranjerización posible de las tierras, que sería del 25% a nivel de las provincias, pero sin poner topes en el nivel de municipios. La actual ley de extranjerización de tierras... Le puedo comprar un municipio entero. Totalmente. Te compras un pueblo. Mientras no supere el 25 en la provincia, esta es la propuesta del gobierno que está tratando de convencer a los gobernadores para que la acepten. Mientras que en la ley actual vigente no se puede superar el 15% en ninguno de los tres niveles, ni municipios, ni provincias, ni nación. No queda claro que con esto le alcance al gobierno para lograr sostener el proyecto. Hay versiones que incluso dicen que Bullrich estaría dispuesta o estaría diciéndole al Poder Ejecutivo, al presidente Milei, a Sturzenegger, que es el autor intelectual de este proyecto, de dar marcha atrás, de bajar la discusión de este jueves hasta encontrar nuevos consensos. Es decir, hay un gobierno que está muy débil en relación con este proyecto, que no está logrando lo que creía que iba a poder avanzarlo sin muchos problemas, no está logrando contenerlo, y la perspectiva es la de una movilización muy grande y un gobierno muy débil adentro del Congreso tratando de negociar en situación de debilidad. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada no solamente es más Joe Lewis en la Argentina. Ustedes saben, Joe Lewis es el millonario inglés que ha comprado un lago y toda la tierra alrededor. Toda la tierra alrededor. El lago le vino de regalo. Para pasar tenés que pedirle permisos en Río Negro, al sur de Bariloche. El lago escondido famoso. Estamos viendo ahí un documental que se hizo, Lago Escondido, sobre esta situación. Pero el problema hay casos peores, si se quiere. Ha trascendido en estos días el de la situación del Puerto Libertad, que es un pueblo de 15.000 habitantes en Misiones, que está completamente rodeado por tierra privada de la forestal Arauco. Pueden salir, sí, tienen el camino, pero no pueden expandir el pueblo. Claro. O sea, si el intendente habló diciendo que quieren comprar 10 hectáreas para hacer un parque industrial, no pueden. No se las quieren vender. No se las quieren vender. Hace 3 años que están negociando con Arauco para que le venda esas 10 hectáreas. Tienen 60.000. 10 hectáreas de las 60.000 que tienen en las alrededores del pueblo, y que le dan vuelta que sí, que no sé, que en Chile tiene que sí, porque Arauco es una empresa chilena. Este es el cuadro sobre el que se quiere mover o sea, con la ley vigente que habla del 15%, ya hay territorios que están completamente extranjerizados. Eso es así. Pero el proyecto de ley incluye otros aspectos, por ejemplo, el desalojo express de los inquilinos cuando no pagan el alquiler, pero no es que no pagan durante un año, que no lo paguen durante el tiempo que el dueño considere prudente que tiene que cobrar, un mes, listo, afuera. Incluye la libertad para quemar bosques, quemar tierra, quemar lo que hay arriba de la tierra y cambiar el uso de esa propiedad, cosa que está prohibida en este momento. Porque en este momento está prohibida, decían, bueno, por 60 años creo que vos no podías vender una tierra justamente para evitar. Ahora se
lo quieren levantar. Quemas de bosque nativo, por ejemplo. Voluntarias, digamos. Tal cual, exacto. Y por último, y con esto cerramos, el tema de las expropiaciones. Dificulta enormemente la posibilidad de que el Estado haga una expropiación en nombre de utilidad pública para llevar adelante algo, o incluso al estilo de las de YPF que nosotros hemos criticado, porque terminó pagando YPF a Repsol, por ejemplo, $5.000 millones, una locura, después del vaciamiento que hizo Repsol de YPF, no tenía que haber pagado nada. Sin embargo, ahora este proyecto de ley lo que hace es impedir prácticamente cualquier tipo de expropiación. Y si la hace, es carísima. Y permite al expropiado llevar adelante una cantidad de procesos judiciales que harían mucho más caro todavía la expropiación. Ese es el cuadro de lo que estamos hablando cuando vemos esto. Pero no solamente termina la semana de lucha acá. Al día siguiente del jueves 6 hay algo. Ya tenemos otra agenda. Ya tenemos otra agenda. Sí, es una semana muy, muy cargada. Es muy importante que el 6 haya ganado la participación de tantos sindicatos, porque lo que aparecía a priori como una marcha, digamos, del sector ecológico o ambientalista, aparece como una marcha que defiende los recursos. Mucho más política. Claro, más política y más o se vincula lo ambiental en realidad con las reivindicaciones de los trabajadores, con un programa de otra naturaleza, y coloca al gobierno en una situación más compleja. El 7 ya estaba pautado, ya habíamos dicho que el plan de lucha de la CGT, si pudiera llamarse de esa forma, consistía en ir colgándose de otros conflictos, y tal como hizo la vez pasada, van a participar de la movilización por San Cayetano, que el 7 de agosto es el día de San Cayetano, patrono del trabajo y del trabajo. Y bueno, va a ser una movilización que siempre ha sido protagonizada por las organizaciones sociales, pero tiene un condimento especial esta vez. Obviamente la CGT lo hace como forma de completar una agenda vacía y hacer que ya vimos que el gobierno le cedió el punto que más le interesaba, que era el de los aportes solidarios, revisó con un decreto la reducción del porcentaje que podían recibir. Van a participar obviamente las organizaciones del UTEP, que siempre marchan por San Cayetano, en una marcha que ya en sí misma tiene el defecto de que no tiene... ¿A quién le vas a reclamar? ¿A quién le vas a reclamar? O sea, le prendés una vela, nosotros no estamos para aprender a rezar ni a Luján ni a los santos. Este viernes incluye misa del arzobispo. Bueno, por eso, todo el contenido ya, pero al mismo tiempo... por definición, la marcha de San Cayetano es bienaventurados serán los pobres en el reino de los cielos, digamos, no tiene un objetivo político, un enemigo político, una movilización. Va a ir a Plaza de Mayo, eso le cambia levemente el carácter, pero lo que es interesante es que las organizaciones agrupadas, digamos, en lo que históricamente fue el Frente de Lucha Piquetero, han acordado con la UTEP una jornada nacional de lucha con cortes en todo el país, así que el 7 no solo va a estar la movilización, que siempre es grande, siempre es importante, sino que va a haber corte de ruta en todo el país, es decir, nuevamente el movimiento piquetero independiente, combativo, le va a imprimir a esa jornada, como fue la vez pasada en el puerto de Porredón. Le va a sacar la parte clerical únicamente. Y le va a poner los piquetes, la goma. Esto por el tema del no pago. Esto claro. Por esto que llamemos la baja de los potenciar trabajo, que son 950. Casi 1 millón de despidos, es una locura. 78.000 pesos miserables que sirven para sostener a las compañeros que sostienen los comedores, digamos. Es un ataque completamente nefasto del gobierno, así que tenemos una gran jornada de lucha piquetera el 7, por el protagonismo de las organizaciones que van a cortar las rutas y no le van a prender una vela solamente a San Cayetano. Para cerrar este bloque, muy breve, 2-3 gráficos que no queríamos dejar de poner. Porque también otro tema de la semana fue el endeudamiento. Tremendo, que todo el mundo está hablando, que nosotros lo habíamos visto en la encuesta famosa del CIPREVA, los periodistas están más endeudados que la media, los docentes están más endeudados, pero es un temón. Y salió un informe de una consultora Zenit, creo que se llama, Centrix, que solo vamos a mostrar 3 gráficos. Uno que dice el 87,4% de la gente considera que el salario está perdiendo con la inflación. O sea, que el salario ya está bajo, pero aparte va perdiendo con la inflación. Como resultado de esto, pasamos la filmina siguiente,
Como resultado de esto, el 86,6% de la población de los trabajadores considera que se necesitan 2 o más, digamos, porque son o 2 o 3 o más empleos para llegar a fin de mes. Solo, vamos a leerlo al revés, solo el 7,2% de los trabajadores considera que con un salario alcanza para que una persona llegue a fin de mes. Es decir, el reino del pluriempleo y, como vamos a ver, obviamente, frente a esta situación, el endeudamiento, y ahora vemos la última filmina, por eso ponemos el reino de la libertad, pluriempleo y endeudamiento, el 62% de la población tomó deuda en los últimos 6 meses. Después, bueno, por género, por edad, es preocupante lo de los jóvenes. Sí, totalmente. Los jóvenes, 77% de los sí, jóvenes estuvo están endeudados, es decir, Por encima del promedio. Sí, Lo con cual- los bancos, con los tasas bancos, usurarias, con billeteras virtuales. Da para hacer un programa. En realidad queríamos hacer, pero bueno, teniendo en cuenta la jornada, tuvimos incluso cuando armamos el programa, bueno, ¿qué era el tema de la semana? Y bueno, fueron todos estos, porque, bueno, la crisis es muy grande, así que no queríamos dejar de incluirlo. ayer tuve en mis manos un informe de jubilado, lo incluimos también en la próxima cuando lo hagamos, que también planteaba que el endeudamiento de los jubilados es infernal y Sí. está creciendo y alcanza un porcentaje, ahora no Sí, recuerdo es muy exactamente, elevado. muy alto Sí. de las cosas, y que 27.000 tuvieron que volver al mercado de trabajo. Es decir, una cosa, Sí, una sí, cosa sí. loca. Bueno, así estamos. Bueno, terminamos el primer bloque. Sí, sí. Suscripción, aporte, etcétera, etcétera. Y no sé si alguien quiere agregar algo más, larguísimo. Igual vamos a tratar de, ya llevamos la mitad del programa, Sí. pero vamos a llegar porque tampoco, porque bueno, en realidad lo de docentes en general es un tema que abordamos Claro. en el primer bloque, pero le quisimos dar ese alcance político por todo lo que ya dijimos y no vamos a repetir. Bueno, vamos al segundo bloque que hacemos de gremio por gremio para contar algunos conflictos. Uno en particular que ya venimos tomando en el programa, que ya venimos informando, que en general siempre lo informa Hernán, que es la crisis en Granja Tres Arroyos, que es una empresa de pollos, que digamos, no quiero decir que mata pollos, pero sí, para la alimentación, y que tiene 8 plantas en todo el país. ¿Qué quiere decir? Me sale el me veganismo. confundí, claro, está mal matar Bueno, pollos. sí, se qué me sé yo, sentí no como- sé. avícola, se de dice. golpe- Una avícola, Y no te metes en tanto Y no problema. sabemos, claro. Claro, una avícola. Otro día se quieren hacer un debate si, Dale. Si está bueno matar pollos. si hay o no que comer pollo. Pues lo de matar, qué sé yo, suena medio raro. Bueno, sí, se comer matan. pollo. Bueno, Bueno, sí, claro. para comer Hay todo un debate. Si quieren, te Bueno, invito a mi amiga veo vegana. que tenés aliados en la producción. Alguien los mata. Bueno, Bueno, acá los que están matando son los trabajadores de hambre. Sí, porque- de hambre. Hay 7.000 trabajadores en todas esas plantas. O sea, estamos hablando y desde diciembre del 2024 la empresa presenta preventivo de crisis. El dueño de esta avícola es Joaquín de Gracia. Y lo que fue haciendo fue empezar a pagar en cuotas, empezar a dejar de pagar aguinaldos, dejar de pagar bonos, hasta que, por ejemplo, en la planta de Concepción del Uruguay, con casi 1.000 trabajadores, les bajaron, hubo un acuerdo ahí con el sindicato de la carne, donde bajan la cantidad de días de trabajo, pero también obviamente les bajan el salario. Van a trabajar 4 días, pero les pagan el 65% del salario. En la planta de La Lonja, por ejemplo, 3 días de trabajo y un 50% del salario. Están pagando en cuotas. Previamente abrieron retiros voluntarios, donde jubilaciones anticipadas, donde despidieron a 400 personas de manera encubierta. Y en la planta del Yahuel, que fue esta semana del Jahuel, que queda en Esteban Echeverría, hubo un corte de ruta, digamos lo que era la ex Cresta Roja. Que tiene como. Sale de Guatemala a Guatepeor. Total, porque bueno, está pasando lo mismo, pago en cuotas y toda la idea es que la empresa va a cerrar o sea, la incertidumbre de los trabajadores es total. Y el principal problema que vemos de todas estas plantas es que no se unifican la lucha. Entonces también hay desguaces, como están descentralizadas en todo el país, el sindicato nuevamente no unifica las luchas para dar una pelea conjunta, entonces empieza a haber desguaces en cada Claro, en la lugar. de Concepción del Uruguay hubo ocupaciones, Sí, sí. tuvieron las Unas ocupaciones, poladas, se levantaron. poladas en favor de los trabajadores de esa planta. ¿Cuál es el principal, digamos, lo que dice la empresa? Que bueno, es un poco lo que venimos denunciando también, producto de las aperturas económicas y todo, es que bueno, que
que por un lado está ingresando pollo de Brasil. Estamos matando pollo brasilero. Claro. Y también hay una pérdida muy importante de exportación a Europa, producto de la gripe aviar y otras cosas, otros conflictos, bueno, también producto de la intervención de China, de la aparición de China también como productor. Se pasó de 700.000 faenas a 200.000. O sea, es un atrezoso que pone en alerta a los trabajadores en función de que no sean ellos los que tengan que pagar esta crisis. Así que bueno, vamos a seguir el conflicto a ver cómo continúa. Bien, yo les comento de un conflicto en Santa Fe, en el puerto de San Martín, en el norte de la ciudad de Rosario, que es por el cierre de una fábrica de caucho sintético, que en realidad desconocía su existencia hasta que apareció este tema. Es un insumo para empresas como FATE. Al estar cerrada por el lockout FATE, el lockout patronal, la fábrica de caucho sintético no tiene su principal cliente no lo tiene más. Entonces la patronal dice, bueno muchachos, cerramos porque se cayó nuestro principal cliente. Hay 120 puestos de trabajo en riesgo. Lo interesante es que el sindicato, que son los Petroquímicos Unidos, ya advirtió que si efectivamente se produce el cierre, para toda la regional de petroquímicos, que es muy grande. Claro, es muy grande y muy importante, tiene mucha fuerza en ese lugar, mucha presencia, hay muchas fábricas petroquímicas en el lugar. Hace ya una semana y media de este cierre, la empresa pertenece a Pampa Energía, el mismo que es el dueño de tantas cosas acá en Argentina, y están en consideración obligatoria, se ha prorrogado hasta el 11 de agosto. Hasta la semana que viene, entiendo que es el 11 de agosto. Y hubo una movilización anteayer para presionar a las autoridades del Ministerio de Trabajo de Santa Fe para que den una salida al reclamo que es preservación del puesto de trabajo y la empresa abierta. Bueno, veremos cómo continúa este asunto y toda nuestra solidaridad con los trabajadores petroquímicos de Santa Fe. Otro tema, becarios. Hay un conflicto ya que arrastra casi un mes, en realidad arrastra desde que llegó este gobierno, los despidos en ciencia, salió un informe ayer, ya acumulan más de 6.000, pero hay de esos 6.000 en muchísimos organismos de todo tipo, vinculados con la producción tecnológica y científica, 2.000 y pico se contabilizan en el CONICET, muchos de los cuales son becarios doctorales, y hay un conflicto porque el 15 de julio hubo una movilización ahí al Polo Científico y Tecnológico reclamando respuestas que necesitan cerca de 400 becarios doctorales que tienen. El gobierno suspendió los concursos y a ellos se les venció el plazo, claro, y les quedó desfasado la renovación del concurso, que finalmente el gobierno haría el año que viene y daría los resultados recién el año que viene, pero de acá a ese momento los becarios quedan completamente despedidos, es decir, desempleados, claro. Y obviamente el becario no es que está investigando, sigue su investigación y ahora tiene un agujero de 4 meses en los que obviamente es difícil que deje de investigar, dependerá la disciplina que tiene, a la que se dedica, pero bueno, hay un conflicto muy grande. El 10 de agosto hay una audiencia pública en el Congreso para tratar este problema que, insisto, allá acumula más de 2.365 puestos de trabajo que representan el 10% de la planta de trabajadores del CONICET y de becarios, a las que además becarios investigadores perdieron el 40% de poder adquisitivo. Es decir, acá hay una política del gobierno de destruir la ciencia, la tecnología, la producción pública de ciencia y de tecnología, y en gran parte entregarla al sector privado, como ya hemos visto, claro, en varios casos, como fue el INTA, lo discutimos con la CONEA, bueno, lo discutimos en varios casos, así que sigamos con atención este conflicto y posiblemente el próximo programa tengamos algún testimonio de alguna compañera o compañero becario del CONICET. Perfecto, y vinculado con eso que decís, porque lo de la CONEA sigue, en este caso es porque saltó que en este plan de destrucción del complejo científico tecnológico argentino, hay un proyecto llamado CAREM, que es un reactor pequeño, que estaba siendo producido acá en la Argentina, investigado, desarrollado acá en la Argentina, que es un proyecto muy
muy importante porque hay muy pocos de esos desarrollos en el resto del mundo. De hecho, son prototipos los que hay, y acá también otro prototipo, pero muy avanzado respecto de lo que había en otras partes. Bueno, este gobierno decidió paralizarlo. Hay un debate acerca de si un proyecto de este tipo, que acá se llama CAREM, es importante o no, corresponde o no hacerlo, etcétera. Pero más allá de eso, hay todo un sector del aparato científico y tecnológico argentino que está detrás de esa investigación. Y los distintos pasos que da el gobierno de manera silenciosa para destruir el CAREM se van mostrando a medida que despide personal que estaba vinculado a ese proyecto, desfinancia, y ahora lo último que apareció fue que un porcentaje del salario de todo un sector de científicos que estaba vinculados al desarrollo del CAREM, el 30%, se lo eliminaron. O sea, hay una reducción salarial del 30% para este sector de investigadores y técnicos, porque les eliminaron el adicional, la que funcionalidad, era el adicional por función. por el proyecto CAREM. Claro. Es decir, más claro imposible. Esto va a ser judicializado por este sector de técnicos de ATE, pero es un paso más en este camino de la destrucción del entramado tecnológico y científico argentino. ¿Sigo yo? Sí. Así. Bueno, acá hay otro tema, que es un tema que quizás debiera ser abordado incluso en el primer punto del tema del día, porque el sindicato de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que es el viejo sindicato que dirigía Pereira, un tipo que terminó siendo Guillermo Pereira, que terminó siendo, no sé si diputado, senador del PRO, de la Nación. Era el presidente de la Comisión de Trabajo bajo el gobierno de Macri. Pasó a mejor vida, no estoy seguro, creo que falleció. Falleció, creo que sí. Asumió Marcelo Rucci, vaya apellido, conduce el sindicato petrolero y acaba de firmar con la patronal de empresas de Vaca Muerta, que operan en Vaca Muerta, un acuerdo que avala el salario dinámico. Es decir, así como dijimos es el primero, ¿no? Es el primero. Así como dijimos que Les Mata había firmado el Banco de Horas, es decir, van de a poquito avalando la ley de modernización laboral, la reforma laboral. Acá Rucci acaba de avalar el salario dinámico. Y es curioso, no es curioso, ¿cómo es ese meme que dice, no me sale, vos te vas a acordar, que genial, el que hace, hay muchísimos, el que hace así, que ¿cómo fue? Firmaron una paritaria a la baja, le bajaron el 12% y le dijeron, no, el 12% te lo devolvemos sobre la base de cláusula de productividad. Es decir, si llegan a una determinada cantidad de producción, tienen un plus de 300 lucas, si llegan a una cantidad de producción, un plus de 600, con eso recuperan lo que perdieron por la vía de la inflación y las paritarias a la baja. Pero le avalan la ley de modernización laboral y al mismo tiempo, por el mismo salario, incrementan los ritmos de trabajo. Es decir, aumenta la tasa de explotación elemental y ahí sí el meme que corresponde. Bueno, de nuevo, un sector del sindicalismo muy amarillo en este caso, literal, hace que la ley de modernización avance. Es decir, esta idea de que se necesita una respuesta de conjunto, porque si no hay una respuesta de conjunto se va metiendo, y después, obviamente, los que compiten con esto van a querer meter lo mismo y le van a decir igualdad de condiciones, el otro sindicato va a quedar debilitado, lo mismo de Mirko Araya. O apelar a la misma trampa de, mira, no te puedo dar el salario en la negociación paritaria y después, el anzuelo, ¿no? ¿Querés el salario? Bueno, están. O 3 empleos o aumenta tu productividad acá. Recordemos que este sindicato fue el que firmó el convenio de Vaca Muerta, es decir, el que reformó el viejo se llevó convenio. La vida de 10, 12 trabajadores en este periodo. Absolutamente, que fue un convenio que hicieron específico, buscaron la manera de reformar el convenio petrolero, armando un convenio específico para no convencionales, que tenía un montón de elementos, entre ellos reducían los requisitos de seguridad. Claro. Los equipos podían trabajar sin la cantidad de personas. Pueden trabajar sin la cantidad de personas indicadas para resguardar la seguridad, y hubo asesinatos laborales directamente. Así que este es el punto del sindicato. ¿Algún tema más? Rapidísimo, porque es una situación, se podría decir que es un paro. No es exactamente un paro, pero podríamos decir que es un paro, el más importante en este momento que está pasando en el país, que es el de los prácticos. Dijimos. No, pero bueno, hoy, ayer, mañana, el de los prácticos portuarios, que son los que
llevan a los barcos, los guían para la entrada a los puertos y la salida. Esto en un puerto de aguas profundas no pasa, pero en los puertos argentinos, muchos de los cuales están en ríos, necesita gente que sepa del... Como los controladores aéreos que te van indicando por acá, por acá. Están en la No, torre los que están en la pista. Que es la pista. Bueno, parecido. Sí, no, los controladores son los que están en la torre de control. No son muchos, son 500 y monedas en todo el país, que son los especializados para cada puerto. Es una profesión, ellos se llaman profesionales, una profesión muy particular, que claramente no tiene mucha gente ejerciéndola, pero que tiene sí muchos requisitos para llevarla a cabo. Lo que hizo el gobierno a través de un decreto que salió publicado el 30 de julio, hace poquito nomás, el decreto 690, es desregularizar todo eso. Elimina los requisitos lo flexibiliza para poder ser práctico y pone una tarifa máxima de cobro para los prácticos, porque los prácticos tenían una tarifa para cada puerto. Ahora hay una tarifa máxima que pondría una autoridad nacional y no se podría cobrar más que eso. Y esa flexibilización lo que ha hecho es que los prácticos digan, mira, esto no solamente atenta contra la parte económica de mi salario, sino que además pone en riesgo la propia navegación en los puertos, porque puede llegar a subir gente como prácticos a los barcos y no conocer y no tener la idea precisa de otros lados, y no conocer la técnica y tampoco leer un mapa naval. Bueno, ahora el gobierno está en contra del salario mínimo, lo dice explícitamente, porque va en contra del salario de equilibrio, pero no está en contra del salario máximo. No, el salario máximo sí es un tope y un techo. Por eso es un techo, sí. claro. Eso sí. Ahí estamos de acuerdo. También dice que no interviene el Estado, y interviene como loco para Bueno, las patronales están con el grito en el cielo porque esto está parando la exportación y la importación de productos. Básicamente se trata de eso, es una cosa muy estratégica y en este momento el gobierno está viendo de qué manera los obliga, porque el decreto también incluye la militarización de esta actividad. Es decir, la posibilidad de que la prefectura y hasta la Armada intervengan y garanticen la acción de los prácticos. Hay un negocio atrás seguramente para la prefectura segurísimo, que es la que ya está intimando a los prácticos para que vuelvan a trabajar. Vamos a ver cómo... ¿Y el sindicato es dragado y balizamiento? No, es otro. Es una asociación de prácticos de la Argentina. Pero los que hacen el dragado y balizamiento, o sea, para entender. Es otra tarea. Claro, hacen el agujero y los otros que los prácticos guían, claro. Como si fuera la autopista y el otro es el tipo que te dice, mira, anda a agarrar por este carril. Es un problema central, pero bueno, veremos cómo sigue. Bueno, seguramente profundizaremos en los próximos programas a ver cómo sigue. Vamos al último punto, que es el del gremio de prensa. Estamos con algo habíamos anticipado en el programa anterior del cierre de la planta de Cepita. ¿Qué novedades tenemos? No, las novedades que tenemos es que el conflicto sigue ahí abierto, que están negociando el sector del CIPREVA con la patronal, ver una reubicación, que la política de la Federación Gráfica es la de viabilizar la reubicación de algunos trabajadores o directamente el retiro voluntario y los trámites en la ANSES, que ya el Clarín se está imprimiendo en la otra planta, pero tenemos un pequeño una pieza hecha por CIPREVA, escuchémosla, que habla Alio Ontivero, que es el delegado del CIPREVA de ahí de la planta Cepita, es el Insert 15. Estamos acá en la planta de Clarín, donde se imprime el diario. La empresa decidió cerrar la planta, dejando en la calle a muchas familias. Decidió imprimir el diario en un taller con trabajadores precarizados. Hoy nos presentamos a nuestro puesto de trabajo, nos impidieron la entrada. Debemos decir que la empresa está haciendo un fraude laboral para abaratar los costos y tener trabajadores precarizados. La empresa nos ofreció solamente retiro voluntario y si no lo aceptamos estamos despedidos en una semana. Nosotros lo que queremos es preservar la fuente de trabajo de todas las familias y los compañeros que quedaron sin este arreglo y ante la avanzada de la empresa. Unidad de los trabajadores y a quien no le gusta se jode. Bueno, está todo dicho. Clarín, que acaba de fusionarse con Telefónica, que es el monopolio, etcétera, etcétera, está despidiendo
trabajadores gráficos y trabajadores de prensa. Entendamos que es una planta gráfica que hay una tarea muy específica, muy pequeña, que es la de la distribución, o sea, expedición, así se llama. Están afiliados al CIPREVA y bueno, están en una actitud de plantarse frente a esto, buscando obviamente una salida. Lo que pasa es que son muy pocos para una planta semejante y se está buscando una forma de reubicación, pero la posición del CIPREVA ahí es rechazar los despidos. Sí, defender los puestos de trabajo. Defender los puestos de trabajo, que en este contexto resulta fundamental. Claro. Estaremos con este tema y toda la solidaridad a Ale, Ontiveros y todos los compañeros de ahí de prensa y a todos los gráficos también, por supuesto, de nuestra solidaridad, ¿no? Bueno, tenemos un videíto del Más Allá Bien, de Más Hernán Allá. Herrero, porque bueno, hoy no pudo estar, pero no quería dejar de estar de manera virtual, que nos va a contar un poquito de la paritaria de prensa escrita, así que bueno, lo vemos. Vamos con eso. ¿Qué tal? Hoy vamos a informar sobre paritarias en prensa escrita y podemos anunciar que se llegó a un acuerdo. Alcanza obviamente a los diarios, portales web, revistas y agencias de noticias tanto nacionales como internacionales. El acuerdo al que se llegó es de un 22% y es para el periodo que va de abril a octubre. Se aplica en 3 tramos en los cuales se va a garantizar un 15% de los salarios básicos y además una suma fija de 50.000 pesos que al finalizar se va a sumar al salario básico. ¿Cómo se reparten las cuotas? 5% en mayo, 6% en julio, 4% en septiembre y en octubre se dará una suma fija de 50.000 pesos que en noviembre pasará a ser parte del salario. Esto es para los salarios básicos. Se garantiza para los salarios reales, que son el salario neto de bolsillo que cobramos, un 11%, incluida la suma fija. Para los colaboradores se garantiza también un 11%. Esto representa que el salario básico que tenemos por grilla salarial va a pasar de 706.000 pesos a 862.000 pesos al finalizar el acuerdo. ¿Y por qué se hace la diferencia entre salario básico y salarios reales en este acuerdo? Es muy simple, porque las patronales pagan lo que se les ocurre. No hay un patrón a seguir, no hay aumentos por rama concreta que lleguen a niveles estandarizados. Cada empresa paga lo que quiere y en el piso de esas empresas, por ejemplo, están BAE, Crónica o Perfil, y en el techo, bastante bajo el techo por cierto, están Clarín, La Nación y Cronista. Quienes utilizan estos 3 empresas que quizás pagan por sobre la media del resto de las empresas, utilizan distintas herramientas, pero por lo general la herramienta es aumentos discrecionales. A cada persona le dan un aumento distinto y nada, ahí queda. Dicho esto, lo que sí queda claro es que, a pesar de dar aumentos de entre 20, 30 o 40% a los empleados de manera discrecional, tenemos que reconocer que los salarios netos que se cobran en el rubro, en todos los casos, están por debajo de la canasta básica de los trabajadores. Esto desde acá, saludos y nos estamos viendo. Bueno, la verdad es que se cerró finalmente la paritaria, como siempre decimos, o sea, está muy lejos de lo que necesitan los trabajadores de prensa y también, bueno, esto que decía Hernán, instaura que en cada empresa, bueno, producto del convenio tan bajo, hagan subas, pero también discrecionales, que algunos los aumenten y que también lo usen para el activismo, para que la gente no se organice como moneda de cambio. Ha sido la forma en la que desarmaron lo que conquistamos en 2013, después de tantos años de paritaria única. Con los salarios a la baja fueron fragmentando los acuerdos, en algunos casos con acuerdos con las comisiones internas, en otros casos de manera arbitraria y unilateral. De esa manera quieren ir horadando y fragmentando la paritaria, que es la gran conquista que tuvimos en 2013 y que dio lugar al CIPREVA, en definitiva, ¿no? Es que la paritaria del 2013 además contenía, digamos, que el salario mínimo sea un promedio de los salarios, no el salario mínimo que había, sino entonces subió muchísimas empresas que tenían los salarios muy bajos y ahora se está dando a la inversa. Me acuerdo que Infobae pegó un salto enorme, no lo podían creer, y después muchísimos portales pegaron un salto enorme porque se unificó la escala
hacia arriba. De hecho, Hernán menciona, uno de los salarios testigos de los salarios más altos eran los de BAE, y ahora es donde se paga el convenio más bajo, o sea, se paga el salario de convenio, o sea que los salarios no llegan a los 700.000 pesos en bolsillo. Así es, está claro que está en agenda la necesidad de organizar un gran paro de prensa como organizamos en el 2013, con las dificultades que hay, el pluriempleo, etcétera. Digamos, el gran desafío que tiene esta conducción del CIPREVA que integramos es eso, poner sobre la mesa la necesidad de un paro y lograr cumplirlo, y un paro que efectivamente dé vuelta a la situación porque no da para más. Decía ahí Hernán, 800.000 pesos brutos llegó el salario testigo del redactor, lo cual son 700 lucas, nadie puede vivir de eso, por eso tenemos 2, 3, 4, 5, 6 empleos, etcétera. Ahí Hernán también mencionaba, no lo mencionó recién, pero lo de Cronista. En el Cronista ellos habían conseguido 2 años atrás un acuerdo con la empresa que garantizaba un mínimo de equivalente a la canasta de pobreza. La empresa lo cumplió durante unos varios meses, quizás más de un año, y un día dejó de cumplirlo, dejó de atender a la comisión interna, dejó de cumplirlo, y ahora, de manera a priori unilateral, volvió con una política similar y fijó un piso de 1,5 millones, que es casi el doble de lo que indica la paritaria, lejísimo, porque está por debajo de la línea de pobreza. Bueno, comentaban los compañeros, tiene que ver lógicamente con el proceso de organización general, con la acción de la comisión interna, pero también es la empresa que trata de horadar la organización de los trabajadores, así que ya están discutiendo de qué manera también se responde a esto, para que la base sea lo que habían acordado, que cumplan, etcétera. Y además que sea para todos, para que no sea discrecional. Absolutamente, que sea absolutamente para todos y con un criterio, ¿no? Porque ese es el problema fundamental. O sea, el problema fundamental es que los salarios suban, pero que haya un criterio, porque si no las empresas otorgan premios, te pagan, si vas a una huelga te sacan un adicional, si chupas las medias te suben un poquito una categoría, etcétera. Por eso es uno de los pocos acuerdos que se firman sobre el básico y sobre el real, ¿no? Claro, esa idea del salario real. ¿Qué es ese salario real? O sea, es el salario que la empresa efectivamente te paga. Es algo que nunca logramos superar. Desde 2013, de aquella paritaria a esta parte, nunca logramos imponerle a las empresas una unificación salarial, pero bueno, es una tarea pendiente. Inventaban categorías, sí. Redactor especial, redactor jefe, redactor esto, redactor lo otro. Bueno, rápidamente quería comentar que sí, el día 13 de julio, nos había quedado fuera del programa pasado, se votó la comisión interna en la radio de las madres, que se llama Somos Radio, AM 530, con una importante participación, y bueno, los delegados que fueron electos son Ariel Pinus y Gustavo Hoffman, que bueno, ahí tenemos la foto. Muy importante también poder tener una comisión interna, organización gremial, para poder garantizar justamente los derechos laborales en todos lados. Sumamos una nueva comisión interna al CIPREVA, es muy importante, y en una rama que es muy importante desarrollarse, que es la radio. Porque estamos atrasados como sindicato y porque por primera vez, prensa escrita superó los salarios de radio. Es decir, la no organización o la desorganización también tiene sus costos, ¿no? Claro. Y hablando de organización, este martes a la tarde, nuestro compañero secretario adjunto del sindicato, Francisco Rabini, Paco Rabini, estaba en Washington junto con integrantes de otros sindicatos de APLA, ATE, CONADU y del CELS, para exponer en contra de la reforma laboral que se ha llevado a cabo acá en la Argentina. Pero además Paco iba a intervenir también en relación al estatuto, al nuevo estatuto que ha planteado el CIPREVA, que ha planteado FAPTREN, en realidad la Federación de Trabajadores de Prensa de Argentina, que acompaña a CIPREVA obviamente y otras organizaciones de base. Y que también se suma a una campaña que hay en este momento en el ámbito del CIPREVA, informando de este nuevo estatuto y de sus características, por decir, básicas. Como hay algunas placas que creo que tenemos acá. Un montón, de la 18 a la 28 son todas placas. Pero podemos pasarlas rapidito, por ejemplo. No pasa nada. El tema de la protección para informar, la protección en caso de contra la IA, de la IA como reemplazante del trabajo. Del trabajo del periodista, el pluriempleo, el problema del salario, un salario mínimo establecido en el nuevo estatuto, el pago de las notas cuando te las republica una empresa, que en general son los multimedios. Entonces
el hecho de que vos trabajás para la empresa A para de Clarín multimedios, y para TN. y luego te la publican en la B, en la C, en la D, y te lo dicen también en la radio y en la TV. Bueno, todo eso tendría que ser pago. Eso también está puesto en el nuevo estatuto, en el proyecto de estatuto que estamos discutiendo. Y muy importante, el problema de la protección al trabajador de prensa cuando está cubriendo en la calle. De Pablo Grillo en adelante, todos los ataques que ha habido contra los trabajadores de prensa, contra la actividad nuestra en la calle, también están contemplados en el estatuto, desde la perspectiva no solamente del derecho a la información de la población, sino también del derecho nuestro a informar, de la libertad de expresión. Así que bueno, toda esta campaña está en este momento en pie. Nos parece importante registrarla, acompañarla, seguirla y presionar al Congreso para que efectivamente el nuevo estatuto del periodista sea ley. Recordemos que la ley de modernización laboral lo dejó sin efecto hasta el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero del 2027, que deja de tener efecto. Por el momento estamos cubiertos por un estatuto que en líneas generales contiene estos puntos, la indemnización especial, que es una manera de darle espalda al periodista para que no sea echado por sus opiniones, sus ideas, pero que el 1 de enero quedamos completamente desprotegidos, gremial y también profesionalmente. En términos de derechos en términos de derechos, y que es un derecho que afecta a la población en su derecho a informarse. Así que, bueno, es una pelea que hay que dar. Tenemos 6-7 meses para que el Congreso lo tome. Entró por la Comisión de Trabajo. Ya estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. Tenemos 5 meses, o por lo menos generar las condiciones para lograr una prórroga y que se siga discutiendo. Bueno, buscaremos cuál es la mejor estrategia, pero el gremio de prensa tiene en el 1 de enero del 2027 una fecha clave, que puede ser histórica en un sentido negativo, o bueno, podemos tratar de defendernos. Ahí estaremos siguiendo este tema que es clave, ¿no? Terminamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Dijimos todo, casi todo. Dijimos todo, nuevamente, a que se suscriban, a que sigan toda la programación del canal de Prensa Obrera, y nos vemos dentro de 15 días. Hoy no hay video lacrimógeno, no hay nada, así que... cerramos con Messi, cerramos con nada, música, canciones, ni con Roger Waters, no se nos ocurrió. Mira, escriban si quieren que hagamos ese tipo de videos para cerrar el programa. Me gusta, cerrar con el de Roger Waters estuvo fantástico. Y obviamente les pedimos que en comentarios nos pongan si tienen algún conflicto para abordar, así, bueno, lo seguimos en el próximo programa. Críticas, sugerencias, saludos, lo que sea, están nuestras redes disponibles. Bueno, chau. Adiós.